Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Bienvenidos a tu programa Acontecer Médico. Ricardo Ursúa, les doy la más cordial bienvenida y me da muchísimo gusto que nos acompañen esta tarde. Tenemos muchas novedades y como siempre trayendo lo mejor que hay en el mercado médico. Por supuesto que la información es muy importante, entonces esta tarde vamos a tener como siempre a las mejores especialistas que nos van a describir y sobre todo nos van a enseñar cómo funciona nuestro metabolismo. Justamente este es el tema de esta tarde, nuestro metabolismo y el combate a la obesidad, ya que están muy interrelacionados. Y seguramente todos hemos escuchado hablar acerca del metabolismo, pero a ciencia cierta no sabemos qué es, cómo funciona, de qué manera lo podemos modificar y cómo está interrelacionado, cómo tiene una gran influencia en lo que es la obesidad, empezando el sobrepeso y la obesidad. Entonces, entender el metabolismo es entender la obesidad y obviamente nos va a dar muchísimas herramientas para que podamos nosotros por fin llegar a ese peso que todos soñamos tener. Entonces, bueno, el punto, digamos, de hablar de metabolismo es muy importante hablarlo desde todos los aspectos, no nada más del punto funcional. Obviamente también hay que irnos más a lo que es la ciencia. Entonces, bueno, esta tarde me da mucho gusto que nos acompaña la doctora Diana Evelyn Brambila. Doctora, bienvenida. Gracias. Sí, bienvenida a la ciencia, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque la doctora tiene un doctorado, además es médico y además tiene un doctorado en farmacología en Austria y profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara. Entonces, bueno, esta es parte de lo fidedigno que vamos a tener de alguien que nos va a explicar y nos va a enseñar durante este programa. Por otro lado, pues tenemos ya a una gran conocida y también una gran experta en bariatría, que también sabemos que eso nos ha ayudado mucho a fortalecer nuestro gran equipo de trabajo. Y también pues le doy la más cordial bienvenida, ya conocidísima. Qué gusto de tenerte por aquí otra vez, doctora Erika Ruiz Velasco, ¿no? Muchas gracias por la invitación, como excelente. siempre un placer. Sí, gracias. Pues bueno, médico bariatra, especialista en nutrición clínica y también coordinadora general de nuestra campaña contra el sobrepeso y obesidad, llamado Reto Acontecer Médico. Bueno, pues esta tarde sí me gustaría, doctoras, que pues empezáramos a platicar sobre justamente el metabolismo, ¿no? Dando un pequeño avance, de una probadita. El metabolismo engloba todos los procesos físicos y químicos del cuerpo. O sea que todo lo que es respirar, circulación, o sea, todo tiene que ver por el metabolismo. El metabolismo obviamente va a tener una gran influencia en cada uno de los sistemas. Pero bueno, para que nos explique esto mejor, doctora, adelante, doctora Diana. Bueno, en realidad para el metabolismo tenemos dos tipos. Basando en el área médico, pues vendría siendo el catabolismo y el anabolismo, pero para que lo entienda el público en general, el catabolismo es el que nos provee las fuentes de energía necesarias para usarla, como la glucosa, y el anabolismo es aquel que nosotros necesitamos para la síntesis proteica, para generar nuevos elementos y procesos químicos o restituir cosas como fuentes de energía que necesitamos usar a futuro. Hay que tener mucho cuidado en la forma en la que nos alimentamos porque todo eso determina los procesos que vamos a funcionar o activar en nuestro organismo, así que la nutrición es algo muy importante, saberla distribuir siempre en cuántos carbohidratos, cuánta proteína, cuántas grasas consumimos al día es importante, pero sobre todo cómo vamos a ir rompiendo esos ciclos fisiológicos que ocurren, por ejemplo, como el ayuno, al momento de que uno se va a dormir en la cama, pues se da cuenta que todo el metabolismo disminuye. Eso hace que yo en 8 horas no tenga ninguna necesidad de comer, de alimentarme. Exacto. Entonces son 8 horas de sueño en las cuales baja 30% todo mi metabolismo, el basal principalmente, y eso permite que al momento de que yo me levante, pues ya voy a buscar o voy a hacer esas situaciones primitivas en las que necesito ir a buscar el alimento. Curiosamente, las personas tienen la mala costumbre de en que cuando se levantan no consumen absolutamente nada, se despiertan, se preocupan por meterse a bañar, hacer las cosas de rutina diarias, tal vez traten de hacer un lonche o un refrigerio para llevárselo al trabajo, pero no es hasta que llegan al trabajo cuando se preocupan por comer algo. Entonces la idea es que sea muy relevante que las personas piensen que deben de comer o consumir algo antes o en cuanto se levanten, antes de empezar toda su rutina para romper ese ciclo y en cuanto terminan las funciones
del ciclo del sueño, inmediatamente puedan reactivar su cuerpo otra vez. Claro, digamos que durante la noche el cuerpo se resetea, o sea, entra en un estado un poquito, digamos, como inervación, como de bajo inervación, rendimiento. sí. Eso. Hablando de las computadoras, tal cual, lo pone ahí en suspensión, ¿no? Sí, pero en cuanto te despiertas, claro, empieza a mandar muchas señales para que las personas, pues, empiece todo ese metabolismo, y el 30% que estabas disminuido, inmediatamente lo empiezas a aumentar. Y si tú no le provees algo de alimento o algo que rompa el ciclo de ayuno, entonces estás perjudicando tu cuerpo. Correcto. Doctora Erika, a mí me llamó mucho la atención algunas que platicábamos y que fui contigo a platicar, obviamente, del cómo yo bajar de peso, porque bueno, no es fácil, o sea, todos tenemos bronca, no es así de enchilame otra, como dicen, ¿no? Pero me decías algo que se me hizo muy interesante, y es el hecho de los espacios sin alimento. Aunado a lo que dice la doctora Diana, de alguna forma, uno se despierta y pasa demasiado tiempo antes de que se vuelva a ingerir un alimento. Me decías tú que el cerebro eso lo detecta, platícanos de ese detalle. Sí, claro, de hecho nuestro metabolismo en nuestro cuerpo funciona, bueno, hablando ya un poquito más coloquialmente, funciona 4 horas, o sea, tiene 4 horas despierto nuestro metabolismo. Entre 3 y 4 horas es el periodo en el que dura mi cuerpo despierto. Ya una vez que yo le paso estas horas, mi metabolismo, como ya no tiene nada más que hacer dentro de mi cuerpo, pues digamos que se va a dormir. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a hacer alimentos muy prolongados, como lo comenta usted? ¿Qué pasa si yo desayuno a las 8 de la mañana, como a las 3 de la tarde y ceno a las 10 de la noche? Están pasando más de 6 horas entre comida y comida. Por lo tanto, si yo desayuné a las 8 de la mañana, entre las 11 y las 12 del día, digamos que el metabolismo se queda con cara de, pues ya no tengo yo más que seguir metabolizando, así que se va a dormir el metabolismo. A las 3 de la tarde que ustedes se sientan a comer, el cuerpo dice, no, ahorita que se está dormido, me voy a agarrar todo y lo voy a almacenar, porque como no sé a qué hora voy a volver a comer, yo necesito tener mis reservas para estar preparado si es que vuelvo a estar sin alimento. Acuérdense que nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Por lo tanto, él sabe cuando estamos en peligro o no. Mi cuerpo no sabe si yo no alcancé a desayunar para venirme a trabajar. Entonces, por lo tanto, cuando yo vuelvo a consumir este alimento, mi cuerpo lo guarda y lo reserva. Y estas reservas son las que se convierten posteriormente en grasa y lo que llamamos coloquialmente nuestra lonjita. Entonces, por eso es muy importante hacer el énfasis de que tenemos que estar comiendo cada 3, máximo cada 4 horas. Y ya lo comentaba ahorita la doctora, que es algo muy importante. Yo a mis pacientes les hago también el énfasis de que hay que desayunar a la hora, a más tardar a la hora de que yo me levanté, precisamente porque ya lo comentó la doctora, en el momento que yo me levanto, pues obviamente mi organismo empieza a trabajar completamente. Entonces, si yo no le doy alimento, voy a empezar a complicar la situación de mi metabolismo y puedo también empezarlo a alentar. Entonces, por eso es muy importante que si ustedes desean bajar de peso, primero que nada hay que establecernos horarios. Si ustedes no establecen horario, realmente esto va a ser bastante complicado de que puedan lograr estas metas. Entonces, de alguna forma, hablando del punto del metabolismo nuevamente, se supone que el metabolismo lo que va a hacer, obviamente, es que el alimento no va directamente a torrente sanguíneo, o sea, no es de que ya hay la zanahoria ya pasó a torrente sanguíneo, tiene que llegar, tiene que desdoblarse el alimento a través del sistema digestivo. ¿Esto qué nos va a dar? Definitivamente el hecho de que si mientras mejor funcione el metabolismo y mientras esté activo más frecuentemente, de alguna manera es más positivo para que el metabolismo aproveche mejor los nutrientes. Ahora, en ese sentido, entiendo que los espacios entre despertarse y levantarse y que se ingiera el primer alimento, hace que en todo caso el cerebro dice, bueno, si ya no voy a recibir alimento, mejor lo voy a guardar. Normalmente las calorías que no se consumen o en un momento dado, si no hay alimento, entonces el cerebro, como dices, es una máquina perfecta y dice, no me voy a arriesgar a quedarme sin nutrientes. Entonces hago mi reservorio. Ese reservorio, digamos que lo tiene como en anaqueles, que son los adipocitos, que son las células donde se va a depositar esas calorías que de momento las va a reservar el cerebro o nuestro organismo por si en un momento dado lo va a necesitar, y eso se convierte en grasa. Esa grasa es la que nos complica para poder bajar de peso. Mientras sigamos con el mismo hábito, de cierta forma va a seguir pasando lo mismo, porque entonces frecuentemente el cerebro está acostumbrado a, ya tuve mi alimento, estoy acostumbrado que de aquí hasta las 3 de la tarde, si bien nos va, entonces pues yo voy a reservar más grasa y cada vez más grasa, porque cuando esta persona empiece a caminar o empiece a hacer alguna actividad, yo debo de tener disponible energía, y entonces sí, la grasa la voy a convertir en energía.
Esto creo que es más o menos de manera más coloquial, en el sentido de que el metabolismo es el que nos complica o nos favorece, ¿no? Entonces, sí, los hábitos nos van a llevar a que si el metabolismo está acostumbrado a quemar toda la energía que consumimos, pues va a ser una persona delgada, va a ser una persona activa y de alguna forma pues no va a tener un índice de grasa importante, ¿no? Entonces, que es el objetivo. Bien, vamos al siguiente bloque porque hay algo interesante. ¿Qué pasa entonces cuando el metabolismo se hace lento? Entonces, eso si quieren lo vemos regresando del corte. Entonces, quédense con nosotros. Enseguida, en cuanto regresemos, les tengo una gran sorpresa porque va a ser una gran herramienta para todos los que trabajamos y de repente no tenemos chance de hacer lo que nos están diciendo las doctoras. Vamos al corte y regresamos.